Entonces vamos a ver la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahí está mi correo, si tienen alguna duda o algo, no hay problema, me pueden escribir, intento contestar lo que más puedo, ¿ya? Ahí sí. Entonces vamos a ver primero la definición de insuficiencia cardíaca, los factores de riesgo y factores precipitantes, algunos mecanismos de producción, que es lo que más me interesa que les queden claros, y los diagnósticos diferenciales tanto en la insuficiencia cardíaca aguda, que es en el caso del manejo del paciente hospitalizado, y las evidencias en lo que es la insuficiencia cardíaca crónica. Primero la definición, como todo en medicina hay que definirlo, ¿no? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, ¿no? Se hace con los síntomas y signos del paciente, principalmente agrupando síntomas. En general, si uno le pregunta a un paciente que está hospitalizado por insuficiencia cardíaca, de acuerdo a los antecedentes que tiene y la forma de presentación clínica, ¿cuál creen ustedes que es el principal síntoma, la principal molestia de un paciente con insuficiencia cardíaca, si lo tuviéramos que diferenciar de un paciente con cardiopatía isquémica? A ver ustedes, está aquí más cerca mío. ¿Cómo podemos diferenciar así como grupos de síntomas, pensando en la anamnesis, en un paciente con insuficiencia cardíaca versus un paciente con un síndrome coronario o una cardiopatía isquémica? ¿Qué cree usted que va a ser un síntoma? O cuando ustedes tienen, no sé qué concepto tienen de insuficiencia cardíaca, pero alguien que dice, tengo insuficiencia cardíaca y lo diferencio de una cardiopatía coronaria o de un infarto. ¿Cuáles son los principales grupos de síntomas? ¿Sabe alguien? ¿Sí? Puede ser como quizás manifestación de cansancio por bajo oxígeno. Eso, ¿cierto? Y ahí el cansancio, ¿cómo se llama desde el punto de vista respiratorio? Como síntoma. Síntoma. Eso, la disnea, muy bien, ¿cierto? La disnea, ¿cierto?, es una manifestación cardinal de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y hay criterios que definen o que asocian la disnea al tipo de expresión de insuficiencia cardíaca. No es lo mismo alguien que tenga disnea hace 10 años o alguien que tenga disnea en 7 días, ¿ya? Obviamente eso me da la temporalidad. ¿Cómo llegamos entonces hasta la definición? Como cualquier estado fisiopatológico y clínico, la insuficiencia cardíaca es como el nombre lo dice, tiene que ver que el corazón no funcione de forma adecuada, o sea, no responda los requerimientos de irrigación periférica, ¿ya? Por lo tanto, para saber eventualmente lo que un paciente requiere con respecto a sus requerimientos de irrigación periférica, uno de los parámetros que se ocupa ahora y que probablemente les va a tocar a algunos que trabajan en rehabilitación cardíaca, es lo que se llama el consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno que se puede medir, ¿sí? Esto que se puede medir por el test cardiopulmonar, y yo en teoría puedo setear un entrenamiento, ya sea de un deportista de alto rendimiento, ¿cierto?, un futbolista, para que rinda ciertos metros a una persona que está en rehabilitación cardíaca, como un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y lo otro es que las presiones de llenado, cuando ocurre el fenómeno y el síndrome, permanecen elevadas, principalmente lo que es la presión de fin de diástole. Es que es un evento que determina, ¿cierto?, que aumenta la presión de llenado y por lo tanto aumentan variables que impiden que el corazón expulse la sangre de forma adecuada, ¿ya? Y lo otro es que la función de bomba, o lo que se llama el gasto cardíaco, tiene asociado a su definición y a sus variables distintas formas de regulación. Entonces, para yo saber cómo tratar a un paciente, al igual que la cardiopatía isquémica, donde yo tengo que abrir la arteria, ya sea de forma mecánica o de forma farmacológica, con trombolíticos o anticoagulantes, esto es lo mismo, ¿ya? Ahí está la fórmula, para que recuerden desde la fisiología. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia por el volumen sistólico o el volumen eyectivo, ¿ya? Obviamente el volumen sistólico tiene una serie de variables, tanto como la fuerza de contracción, que es la fuerza de bomba, el volumen que queda después de la contracción o el volumen diastólico final, los cuales están determinados por la clásica, la llamada ley de Starling. Cuando suena la ley de Starling, que relaciona la presión con el volumen, entonces para yo saber cuál es la capacitancia del ventrículo y su capacidad de contracción, yo solo puedo medir. Hay formas no invasivas por ecografía y formas invasivas por catéter que uno puede llegar a la aurícula derecha y estimar lo que se llama la presión de llenado o la presión de enclavamiento. Yo puedo saber en un paciente de forma directa cuán elevadas están las presiones y cuán disminuido está el gasto cardíaco, por ejemplo. Y los factores autonómicos, que son los que están acá abajo, que son los que regulan la frecuencia,
que principalmente tienen que ver con la relación entre el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Por ejemplo, si a un paciente le baja bruscamente la presión, ¿cierto? ¿Qué debiera pasar para compensar el gasto con la frecuencia cardíaca? Si hay un evento de hipotensión brusca, ¿cómo compensa el sistema para mantener el gasto? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia, ¿cierto? Produce bradicardia, o sea, taquicardia, perdón. ¿Y eso cómo ocurre? Porque se estimulan los vasoreceptores que están a nivel de los cuerpos carotídeos, ¿sí? Aquí tenemos la expresión física, por llamarlo de alguna forma, de la ley de Frank-Starling, la relación entre la curva, presión-volumen, donde tenemos en el eje Y las presiones de llenado y en el eje X el volumen, ¿ya? Entonces, ¿dónde parte la curva? No sé si tengo puntero, me parece que no. Parte acá abajo, ¿cierto? En el llenado, donde a medida que va llenándose el ventrículo y tengo más sangre, va aumentando la presión, ¿cierto? Eso ocurre principalmente en el diástole, ¿sí? El corazón se llena, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, principalmente izquierdo, pero recuerden que los dos ventrículos se llenan, y eso genera que en algún momento tengo una presión, ¿cierto?, de fin de diástole, en el cual se abren las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre se expulsa, ¿sí? Que es el punto que está en negro. Y ahí ocurre un cambio de volumen, ¿sí?, que determina la expulsión o la eyección de sangre, ¿sí?, en el cual inicialmente aumenta bruscamente, por eso la pendiente es mayor, y después llega un punto en el cual se estabiliza, principalmente porque la presión de retorno, principalmente al territorio pulmonar, hace que, por una parte, tengamos volumen en la circulación pulmonar, o sea, circulación menor, y por otra parte, en la circulación mayor, que va a depender de la cantidad de sangre que salga por la aorta, ¿sí? ¿Ya? Cualquier cosa, si no entienden, me pueden parar, ¿ya? Entonces llega un punto en el cual llegamos, perdón, a la zona en la cual la sangre deja de salir, el corazón disminuye el bombeo, disminuye la frecuencia y llegamos al periodo de relajación, donde el ventrículo izquierdo se relaja y no cambia el volumen, ¿ya? Entonces tenemos un periodo eyectivo, un periodo de llenado o un periodo diastólico con aumento de presión y aumento de volumen, un periodo de eyección con disminución del volumen, inicialmente aumento de la presión porque el ventrículo se contrae, y dos periodos de relajación en los cuales no cambia el volumen, ¿ya?, que se llaman periodos de contracción y de relajación isovolumétrica, ¿ya? Esto que está acá, que se lo he explicado, digamos, bastante sucinto y rápido, ¿cierto?, es lo que se llama la curva presión-volumen, o en el caso de lo que es el trabajo cardíaco, lo que uno mide cuando mide el volumen sistólico, ¿cierto?, que es volumen expulsivo, que es la medición que se hace en la ecografía, o fracción de eyección, y la variable dinámica, que es el volumen sistólico, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque yo cuando hago, por ejemplo, un test cardiopulmonar, yo indirectamente puedo medir estas variables hemodinámicas de forma dinámica. Esto es lo fisiológico. ¿Qué ocurre cuando tenemos variaciones de la curva de presión-volumen, tanto en condiciones de precarga como de poscarga? ¿Se acuerdan que de las clases de fisiología, o lo que se recuerda de fisiología, aquellas variables que determinan una presión de llenado o que aumente el gasto cardíaco son aquellas que son dependientes de recarga, ¿sí? Todo lo que está antes del corazón, principalmente el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumentan las presiones de llenado y aumenta el volumen expulsivo, ¿sí? Si aumentan las presiones de cierre o la resistencia vascular, lo que está después del corazón o postcarga, baja el volumen expulsivo y baja el gasto cardíaco, ¿ya? En este caso tenemos a la izquierda una curva de presión-volumen versus el volumen del ventrículo izquierdo. Si ustedes se fijan, del volumen sistólico, si en algún momento aumenta el retorno venoso, se aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón, lo que va a ocurrir es que aumenta el volumen diastólico final y por lo tanto todo el loop se corre a la derecha, ¿ya? Obviamente ocurre un llenado del ventrículo a un mayor volumen, y si tiene un mayor volumen genera una mayor presión, ¿sí? Entonces en el periodo expulsivo va a aumentar el gasto cardíaco y la pendiente que determina que cuando la válvula aórtica se cierre, ¿cierto?, la presión que se genera en el ventrículo sea mayor, ¿ya? Estamos hablando
al final del sístole, ¿ya? Al final del sístole y este punto de acá, donde está la pendiente, perdón. Entonces, cuando ese punto que está arriba a la izquierda, donde dice presión, volumen, ¿cierto? Al final del sístole, ¿cierto? Eso está en inglés arriba, esa pendiente, la que está acá con línea punteada, esta pendiente, ¿cierto? Es mayor que esta, ¿ya? Si uno compara, el punto está más arriba, ¿ya? Por lo tanto, genero a mayor volumen, a mayor precarga, una mayor presión y una mayor pendiente al final de la sístole, ¿ya? Lo que se llama contractilidad. Por lo tanto, aquí tengo la relación directa, el mayor precarga, mayor presión de llenado al final de la diástole y mayor volumen expulsivo, ¿ya? Acá tenemos la situación contraria. Por ejemplo, un paciente en el cual tiene una disminución del volumen venoso o del retorno venoso. Por ejemplo, un paciente con estado de hipovolemia, paciente que tenga, por ejemplo, pérdidas ya sea digestivas, pérdidas, digamos, por algún tercer espacio, por ejemplo, pacientes que tienen mayor cantidad de líquido a nivel, por ejemplo, abdominal, una ascitis, ya en el cual la sangre esté fuera del territorio vascular, lo que se llama un tercer espacio. En esa condición, la presión de llenado de fin de diástole disminuye, por lo tanto el loop se achica, ¿ya? Y el volumen sistólico disminuye. Entonces tengo mayor precarga, mayor presión, mayor expulsión, menor precarga, menor volumen, menor expulsión o menor volumen expulsivo, ¿ya? Entonces esto relaciona, estamos hablando de un contexto fisiopatológico, que en la precarga hay una relación directa, por ese el alfa, ¿cierto? Directa proporcionalidad entre el volumen y la precarga. ¿Cómo podemos llevar esto a síntomas? Todos aquellos pacientes en los cuales el volumen extracelular esté aumentado, esto uno habla de precarga aumentada, y la precarga, en este caso que es la estimación funcional de esta sobrecarga de volumen, determinada por el volumen extracelular, es una estimación clínica. Cuando uno dice, voy a evaluar al paciente, tiene un BEC normal, tiene un BEC aumentado o un BEC disminuido. La apreciación es clínica de acuerdo a los signos físicos. ¿Cuáles son? En el caso de los signos de sobrecarga de volumen en los estados edematosos, por ejemplo, la ingurgitación yugular, que uno la puede ver a 30 grados en un paciente, donde si uno tiene una línea desde el ángulo external o ángulo de Lewis hacia la oreja, lo puede dividir en 3/3, ¿ya? Y si eventualmente la dilatación de la yugular externa sobrepasa el segundo tercio, nos dice que hay ingurgitación yugular. Y eso es un signo de presión venosa aumentada, o sea, de un BEC aumentado. ¿Ya? Generalmente estos pacientes que tienen ingurgitación yugular, algunos pueden tener también congestión pulmonar, ¿sí? Lo que se puede evaluar al examen pulmonar, probablemente ustedes lo han visto si es que les ha tocado ver pacientes o que les han dicho, ¿cierto?, cuando un paciente tiene signos de congestión pulmonar, que se escuchan ruidos húmedos, como las crepitaciones pulmonares. Y en el caso del abdomen puede haber aumento de volumen del hígado y aumento de líquido abdominal. Todo eso determina signos de aumento de precarga. Y al revés, cuando son signos de depresión, hablamos de balance negativo. En el caso de pérdidas, por ejemplo, una hemorragia, una diarrea aguda, donde al revés, pues están las yugulares planas, ¿cierto? Hay frialdad distal por vasoconstricción de la piel, ¿cierto? Puede decir que si hay menor volumen, la redistribución del flujo hacia los órganos nobles, y en el caso del riñón puede haber oliguria, ¿cierto? Disminución del volumen urinario. En este caso, ambos signos, ya sea un estado edematoso con yugulares ingurgitadas o un estado de frialdad distal con oliguria, son manifestaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los síntomas y signos asociados a la alteración del BEC, ya sea BEC aumentado o BEC disminuido, pueden reflejar una alteración en la función cardíaca, principalmente en la función de bomba. ¿Ya? Esa es la definición, ¿cierto?, fisiopatológica de insuficiencia cardíaca. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Ya. Y una forma de estimar, en el caso de la depresión de volumen, es lo que uno puede hacer cuando el paciente está frío. Claro, si un paciente viene, no sé, pues, viajando de WIN con el vidrio abierto, ¿cierto? No sé, pues, puede llegar muy frío a la consulta o a la evaluación de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, usted le hace una evaluación kinésica, un paciente un test de marcha. Claro, viene viajando 2 horas en bus, claramente va a llegar frío, ¿sí?
Entonces, claro, la frialdad distal puede ser bastante subjetiva en el caso de la evaluación, ¿ya? Pero hay una forma de objetivar la perfusión que es con esta maniobra que es el llene capilar. Uno presiona, ¿cierto?, el lecho unguial aproximadamente 10 segundos y después ve cómo se llena, ¿cierto?, cómo se pone rojito. Esa variación debería demorar una persona normal hasta 3 segundos. ¿Ya? Eso pensando en que su perfusión esté normal. Si está elevado sobre 3 segundos, uno dice que puede haber una alteración en la perfusión. Obviamente, claro, asociado a todo el contexto clínico, o sea, si está la presión baja, ¿cierto?, hay taquicardia, es parte de lo que se llama la evaluación de las ventanas de perfusión. ¿Ya? En el caso de la poscarga, que es la otra variable, se define como el estrés en la pared ventricular a lo largo del sístole. ¿Ya? ¿Se acuerdan acá cuál es el sístole? Acá, ¿no? ¿Cierto? Es el punto donde se empieza a expulsar la sangre hasta que ocurre la relajación isovolumétrica. ¿Ya? Entonces, en general, cuando yo tengo presiones de llenado más elevadas, o parto de una presión mayor, ¿ya?, puedo tener la misma curva de volumen sistólico, pero, por ejemplo, la presión aórtica puede aumentar. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en pacientes que tienen valvulopatía y estrechez valvular, una estenosis aórtica. La presión que tiene que ejercer el ventrículo para poder expulsar la sangre y generar el gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta es mayor. Entonces, en ese contexto, si uno se fija, la curva total de volumen sistólico se achica, por lo tanto, el volumen expulsivo se reduce. Entonces, ahí tengo una relación de inversa proporcionalidad entre aumento de poscarga y disminución del volumen sistólico. Entonces, como sale ahí, es una relación de inversa proporcionalidad. ¿Qué ocurre cuando en condiciones extremas, ¿cierto?, esta reducción puede determinar al revés, que la presión aórtica se reduzca? Por ejemplo, cuando tengo una válvula que no cierra. O sea, yo expulso la sangre del ventrículo hacia la aorta y como la válvula está insuficiente, la sangre se devuelve. Entonces lo que ocurre ahí es que la presión o el volumen ventricular va a aumentar, porque la sangre no sale del ventrículo a la aorta de forma efectiva. Lo que ocurre es una insuficiencia aórtica. Entonces en ese caso, esa sobrecarga de volumen también me produce signos de insuficiencia cardíaca, pero en ese caso no tengo la poscarga aumentada, solamente tengo una insuficiencia valvular. ¿Y cómo yo puedo diferenciar con respecto de una estenosis a una insuficiencia aórtica? ¿Cómo creen ustedes que yo lo podría diferenciar con respecto al examen físico? Porque al final el resultado es parecido, ¿cierto? Pero ¿cuál sería una diferencia al examinar al paciente? Una de las formas es ocultando el cuello, ¿sí? Obviamente en la estenosis aórtica, como hay una estrechez en el lumen y el flujo aumenta, ¿se acuerdan, cierto, de la ley de presión, donde si tengo menos área el flujo aumenta, ¿cierto? Se va a escuchar un soplo irradiado al cuello. En el caso de insuficiencia aórtica no hay soplo y lo que ocurre es que el pulso aumenta. Entonces la onda de pulso que yo puedo detectar a nivel radial genera un pulso que se llama pulso célere, que es de una amplitud muy aumentada. Entonces yo, con una maniobra clínica sencilla, que es ocultar al paciente y tomarle el pulso, yo puedo diferenciar si tengo una estenosis o una insuficiencia aórtica. Y en ambos tengo síntomas de insuficiencia cardíaca, porque en ambos contextos el paciente puede tener disnea. En el caso de los mecanismos que determinan en ambos contextos, tanto sobrecarga de volumen como aumento del retorno venoso en una hipervolemia no regulada, lo que va a ocurrir es que al aumentar la presión y el volumen residual del ventrículo izquierdo, es igual que si yo aumento la presión en una columna de agua. Va a aumentar la presión del ventrículo, de la aurícula izquierda, y eso va a generar que, tanto a nivel del ventrículo como del territorio pulmonar, aumenta la presión hidrostática. ¿Sí? Si aumenta la presión hidrostática, ¿por qué se me corre solo, perdón? Es un mecanismo principalmente asociado a edema. ¿Sí? Si aumenta la presión hidrostática, aumenta en la transsudación de sangre
¿cierto? A nivel alveolo pulmonar, o sea, del capilar pulmonar hacia el intersticio pulmonar, y eso altera el intercambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la barrera de difusión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la ley de Fick? Que yo para generar que un gas pase por una superficie necesito el grosor de la barrera. En este caso la barrera alveolo capilar aumenta, por lo tanto la variación de la presión parcial de oxígeno también. Si lo llevamos al extremo, mientras mayor congestión pulmonar, mayores unidades alveolares ocupadas por agua, en este caso por transudado, disminuye el intercambio y la PO2 baja, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Cuando baja la presión parcial de oxígeno en la sangre. Eso tienen que saberlo. A ver, ahí atrás, el último compañero ahí atrás de lentes, usted que se está tocando las manos, ¿cómo se llama usted? Joaquín. ¿Cómo se llama cuando cae la presión parcial de oxígeno en la sangre? Hipoxemia, ¿cierto? Entonces, una manifestación, en este caso, de la hipoxemia asociada a la insuficiencia cardíaca o el edema pulmonar puede ser que si yo tomo unos gases al paciente, va a tener una PO2 baja, ¿ya? En el caso del territorio sistémico, ¿qué es lo que ocurre? La reducción del gasto cardíaco, estamos hablando en el territorio de salida, ¿cierto? Va a generar un menor gasto porque tengo toda la mayor cantidad de la recarga en el territorio pulmonar, se reduce el flujo sanguíneo, ¿y qué ocurre en el riñón? El riñón detecta esto, decir, chuta, me está llegando menos sangre, menos sodio, ¿qué tengo que hacer para mantener la presión? Reabsorber sodio, ¿sí? En el túbulo proximal. Entonces, se reabsorbe sodio. Concomitante con eso se reabsorbe agua, se estoy hablando de forma muy macrohemodinámica, y eso va a tender a aumentar la volemia para aumentar la presión, ¿ya? Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que el paciente genera edema, ¿ya? Y cuando se acuesta, ¿qué le pasa? Orina, ¿cierto? En la noche, lo que se llama micturia. Entonces ahí tenemos la explicación de dos síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca. La disnea, por congestión pulmonar, el edema periférico, por reducción del gasto cardíaco, y la nicturia, por cambios en el ritmo miccional en la noche secundarios al edema. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿tiene disnea? Sí. ¿Tiene ortopnea? También. ¿Tiene hipoperfusión o frialdad distal? Sí. ¿Tiene edema periférico? Sí. ¿Cómo se llama eso? Un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y los mecanismos son los que ya explicamos. Eso es lo agudo, ¿ya? Generalmente los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca aguda por cualquier etiología, ya sea isquémica, valvular, cualquier cosa que altere esta relación de la curva de Frank-Starling, me va a generar síntomas agudos, que son los que ya describimos en su mayor o menor cuantía. A largo plazo, lo que ocurre es que todos estos factores que están acá a la izquierda, como les hablé en doctor Prieto, problemas a las coronarias, hipertensión arterial maltratada, dilatación del ventrículo por cualquier motivo, ya sea por motivos genéticos o porque en teoría el material ventricular se va alterando con el tiempo, ya sea por infecciones, ¿cierto? Hay una cardiopatía que se llama alcohólica, en el corazón rápidamente se dilata. Todo eso va generando que a largo plazo el corazón y los vasos sanguíneos se vayan adaptando a este menor flujo y vayan creando cambios que ya pasan del hemodinámico y se asocian principalmente a efectos de cambios de fenotipo celular, ¿ya? Cuando hablamos de cambios de fenotipo celular, nos referimos a que todos estos mediadores inflamatorios, las citoquinas, ¿cierto? La angiotensina 2, y en este caso algunos factores de transcripción, hacen que el fenotipo de la célula cardíaca y de los vasos sanguíneos cambie y pasen de un fenotipo contráctil a uno no contráctil, a uno fibrótico, ¿ya? Y esos cambios se llaman remodelación. La remodelación ventricular o la remodelación vascular es un efecto a largo plazo del síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces pasamos de un efecto hemodinámico, de un mecanismo compensador, a un efecto estructural. ¿Y cómo puedo evaluar yo eso? Porque cuando le hago una ecografía al paciente o le hago una evaluación de sus vasos sanguíneos, están rígidos. No se contraen de acuerdo a la capacidad que debieron, ¿ya? Cuando uno separa estos factores, ¿ya?, de progresión y de remodelación, y uno va a mirar qué le pasa a la arquitectura de la célula cardíaca o del cardiomiocito, tenemos, bueno, una de las cosas que ocurre es que los cardiomiocitos van entrando en muerte celular, lo que se llama apoptosis, ¿sí? Hay varios tipos de muerte celular, ¿cierto? ¿Conocen alguna otra parte de la apoptosis? Necrosis. La necrosis, ¿cierto? ¿Y algún otro?
Hay varios, esto, autofagia, netosis, piroptosis, pero en general, cuando uno habla de muerte inflamatoria, que es lo que ocurre cuando se genera la cicatriz del infarto, lo que les habló el doctor Prieto, todos los cambios inflamatorios agudos principalmente generan muerte celular por necrosis, ¿ya? Que es la muerte inflamatoria. Después ya empiezan los fenómenos de apoptosis y remodelación que son más a largo plazo. Puede ser que el infarto, la cicatriz que genera un fenómeno inflamatorio. Entonces llegan a células inflamatorias, polimorfos nucleares, monocitos, ¿ya? Estamos hablando del proceso que ocurre después de eso, ¿ya? Otro efecto es que la célula ventricular, como hay menos masa de células contráctiles y el volumen sigue siendo el mismo o más, ¿ya? La célula aumenta de volumen. Eso se llama hipertrofia. ¿Ya? Hay hipertrofia del cardiomiocito y si estos estímulos siguen, lo que ocurre es que algunos células, ya sea propios de los cardiomiocitos o de la matriz extracelular, hacen fibrosis, lo que se llama, en este caso, una remodelación patológica. Entonces pasamos de un fenotipo isquémico con pérdida de células a un fenotipo hipertrófico, y ese fenotipo hipertrófico puede generar distintos cambios en el corazón, no solamente hemodinámicos. Los pacientes pueden hacer arritmias, ¿ya? Pueden hacer fenómenos principalmente que tienen que ver con fenómenos de muerte súbita, ¿ya? Que se manifiesta porque a veces los pacientes se desploman y hacen arritmias agudas, ¿ya? Por lo tanto, estos eventos que ocurren generalmente meses después del infarto o incluso años, como sale ahí, están asociados a respuesta patológica a la injuria. Uno las puede dividir si es más hipertrófico o menos hipertrófico, si son más por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen, ¿ya? Eso da lo mismo, no tienen que aprenderse eso ahora, ¿ya? Lo importante es que todos estos factores o procesos de remodelación a largo plazo determinan que los pacientes hagan fenómenos clínicos que se asocian a muerte, lo que se llama la muerte cardiovascular. ¿Han escuchado cuando uno habla de mortalidad cardiovascular en los pacientes? Cuando uno hace un estudio o uno mira, no sé, un paper, lo que les toque ver, hoy este paciente, no sé, se metió en un protocolo, por ejemplo, actividad física y hizo una arritmia y se murió. Y asumimos que esa muerte es una muerte cardiovascular. Los eventos cardiovasculares mayores, ¿ya? Aparte de los infartos, que es como la gran masa o la gran cantidad de eventos cardiovasculares a largo plazo, también tienen que ver con la generación de arritmias, que es lo mismo. Si hay una cicatriz en el corazón, la conducción eléctrica se altera. Y tercero son los problemas valvulares, que también generan eventos de muerte súbita. Todo eso se asocia al concepto de remodelación. ¿Ya? Esto es parecido, pero tiene que ver con lo que va ocurriendo o cuáles son aquellos mediadores de la progresión o de la remodelación, ¿ya? Si nosotros miramos de forma muy simplista el evento de insuficiencia cardíaca, voy a poner 5 minutos más, ¿ya? Para no alargarme más. Ya les doy disculpas, pero en teoría la clase de doctor Pío termina a cuarto para la 1, entonces siempre pasa lo mismo que llevo video que termina la apurada. Entonces cada vez partí con 30, 32, ahora voy como en 24 de posibilidad. Para el 8 años va a ser 15 para que lo hagamos más rápido, ¿ya? Pero hay cosas que igual les tengo que explicar, lamentablemente, ¿ya? Lo importante acá es lo siguiente, que los mediadores que están en azul son aquellos que se gatillan en cualquier fenómeno o en cualquier modelo, incluso animal, para mantener el volumen circulatorio. Si baja el volumen circulatorio, lo que hace el sistema para aumentar la presión y aumentar el gasto cardíaco es aumentar el tono simpático, ¿ya? Perdón. Vamos a sacar mejor esto porque no sé por qué se ve tanto. Ahí sí. Aumenta el tono simpático. Ahí se ve.
ocurre con estos estímulos es que tanto la estimulación del tono simpático o el aumento de la frecuencia de la contractilidad, la estimulación o el aumento del eje adrenal-angiotensina y de la reabsorción de agua por la hormona antidiurética van a mantener el volumen sistólico. Todos aquellos factores que van a aumentar la volemia. Pero todos estos factores a largo plazo, ¿cierto? Aparte de mejorar el retorno venoso y aumentar la presión hidrostática, van generando mayor cantidad de síntomas de sobrecarga de volumen. Entonces llega un punto en que los pacientes a largo plazo tienen más edema y más congestión pulmonar. Acá, básicamente lo que queremos explicar, comparando las formas de presentación clínica, ¿ya? Tenemos la insuficiencia cardíaca principalmente sistólica y diastólica. Eso va a depender de qué ventrículo o qué fase de la contracción está alterada. Y de acuerdo a eso, podemos separar el síndrome de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 40%, ¿ya? Lo que se llama con fracción de eyección preservada, y con menos del 40%, que son con fracción de eyección reducida, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, uno puede tener los mismos síntomas, tanto ya sea disnea, ortopnea y edema periférico, si tiene una fracción de eyección y una función sistólica menos del 40% y más del 50%. ¿Ya? Esto cambió el año 2015, donde se tomaron aquellos pacientes, no se me cerrar esto, no sé qué se me cambia solo el... Ya, ahí sí. Cuando uno evalúa a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una fracción de eyección más del 40%, sí, estoy terminando ya, y uno habla de fracción de eyección preservada, a diferencia de aquellos pacientes que tienen estos síntomas de bajo gasto, ya sea edema, ortopnea, disnea paroxística nocturna, y uno compara la epidemiología de hace, no sé, 30 años atrás o más, estos pacientes no son los clásicos pacientes que uno ve, ya sea en la consulta o en el hospital, que están edematosos, con mucha ortopnea, ¿cierto? Con hipoperfusión periférica, sino que son pacientes que actualmente les llamamos pacientes con alto riesgo cardiometabólico, en el cual, si uno va a mirar su corazón, desde el punto de vista de la función, y hay estudios también con necropsia, cuando los pacientes fallecen, tienen las mismas alteraciones de las cámaras ventriculares, hay hipertrofia e incluso dilatación, pero no se manifiestan con una reducción del volumen expulsivo. Y si uno va a ver estos pacientes, en cuanto a los factores de riesgo, son pacientes que no tienen una alta tasa de infarto, son pacientes que no tienen hipertensión mal controlada, o sea, no tienen los factores clásicos asociados a la insuficiencia cardíaca, sino que tienen muchos factores de riesgo, principalmente diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión, dislipidemia, que hacen que la arquitectura del corazón cambie de otra forma. Llegan al mismo fenotipo, pero en el caso de aquellos factores, tanto inflamatorios como algunos mecanismos asociados a la generación de estrés oxidativo, se ha visto que estos factores son los que determinan el concepto de remodelación. ¿Se acuerdan que hablamos que el concepto de remodelación patológica es el que determina cómo el corazón se va, por de alguna forma, generando una composición distinta que se asocia a mortalidad? Esto ocurre en la fracción de eyección preservada. Hay síntomas y signos que son fuera de lo clásico, pero que se asocian a una fracción mantenida, ¿ya? Generalmente estos pacientes
tienen igualmente síntomas, pero cuando uno los va a estudiar, no los puede tratar de la forma tradicional, ¿cierto? Con los fármacos que se tratan de insuficiencia cardíaca, sino que lo que hay que hacer es tratar los factores de riesgo. O sea, en este caso, baja de peso, ¿cierto? Actividad física, control de la diabetes, control de la hipertensión. ¿Ya? Si uno no hace esos cambios antes, claramente estos pacientes progresan en sus síntomas. Y uno de los factores que se ha visto en el último tiempo que está implicado en la progresión son aquellos fenómenos de inflamación. Cuando uno habla de la inflamación crónica de bajo grado, hay estudios que describen que el tipo de respuesta inmune, que está graficada ahí a la izquierda, que depende incluso de qué tipo de célula inflamatoria, por ejemplo los polimorfos nucleares que llegan una vez que se produce ya sea el infarto o la lesión isquémica, determinan el tipo de remodelación. ¿Bien? Y ahí están, obviamente no me entrar en detalle todos los mediadores, pero lo que ocurre es que esta inflamación no explosiva, no digamos una inflamación tan manifiesta, hace que estos fenómenos de remodelación sean distintos. Y en este caso hay componentes de la inmunidad innata, como algunos neutrófilos, ¿ya? Que generan estos fenómenos inflamatorios. Uno de ellos es lo que se llama la netosis, que se ha descrito como uno de los mecanismos asociados a la inflamación de bajo grado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y hasta acá vamos a llegar. Lamentablemente el resto de la terapia no se los puedo mostrar porque ya nos alargaríamos mucho. Una de las formas de complementar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aparte de los síntomas, que a veces pueden ser muy inespecíficos, tienen que ver con evaluar a nivel del corazón, pero principalmente a nivel de la circulación, qué mediadores me traducen una sobrecarga de volumen. O, en el caso de la respuesta del corazón, que la respuesta contráctil sea anormal. ¿Ya? Lo que hablamos de una incuria miocárdica. ¿Ya? Cuando el paciente hace un infarto y no eleva el segmento ST, cuando hace una necrosis transmural, igual hay un daño, ¿cierto? Igual las troponías se elevan. Que fue probablemente lo que hablaron con Juan Carlos Prieto. Entonces, cuando ocurren esos cambios de elevación de troponina, hay otros mediadores que se asocian más que isquemia a sobrecarga de volumen. Y en el caso de la aurícula, la liberación de algunos péptidos, como el péptido natriurético auricular, que se utiliza ahí como PNP o NT-proBNP, que es un segmento del péptido natriurético, su cinética de aumento, ¿cierto? Sus valores de corte para una población normal versus una población obesa que baja, aumenta el catabolismo, o una población con insuficiencia cardíaca, me determinan valor pronóstico. Aquellos pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca con ProBNP más alto tienen mayor probabilidad de hacer una complicación de la insuficiencia cardíaca. Y al revés, pacientes en la etapa de screening que tienen pocos síntomas, por ejemplo una apnea que un paciente fuma, yo tengo la duda si el paciente es hepático o tiene insuficiencia cardíaca. Ustedes lo evalúan en un policlínico, en cualquier parte, no tienen espirometría, no tienen ningún examen, solo una radiografía de tórax donde el paciente no tiene cardiomegalia. Entonces no tengo ningún elemento para poder discriminar si la disnea es pulmonar o es cardiogénica. En ese contexto yo puedo solicitar un ProBNP, y si el ProBNP está elevado, yo puedo decir con ciencia cierta que una de las etiologías más a descartar en ese paciente es un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces ese paciente yo lo derivo para que lo vea un cardiólogo, ¿cierto? O le haga una ecografía para evidenciar cómo está su fracción de eyección. Si está normal, es un síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y si está baja, está con una fracción reducida. ¿Ya? Y la última, para mostrarle algo de tratamiento. Las terapias, ¿dónde esta diapositiva y otra vez termina? Las terapias de insuficiencia cardíaca, la terapia farmacológica, probablemente, no sé si la van a ver de forma tan desglosada en otra clase, ¿ya? Tiene que ver con, uno, tratar los síntomas agudos. O sea, si el paciente tiene congestión pulmonar, sobrecargado de volumen, ¿qué hay que hacer? Darle fármacos para eliminar el volumen, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman esos fármacos? Que eliminan el volumen del organismo, o diuréticos, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? O vasodilatadores, ¿para qué? Para bajar la descarga, ¿cierto?
En el caso de la terapia crónica, o sea, pacientes que llevan mucho tiempo a largo plazo, lo que más está demostrado en esta terapia que se llama, la pueden buscar, digamos, en cualquier parte, en Google, donde quieran, ¿cierto? En ChatGPT, se llaman los 4 fantásticos. ¿Por qué se llaman los 4 fantásticos? ¿Terminan de ya? ¿Sí? 2 minutos. Sí. Es que yo bloqueo, si ustedes se fijan, los ejes que se prenden cuando hay remodelación o baja el volumen. Entonces, bloqueo el eje que decía aldosterona con estos fármacos que son tanto el losartán, el nalatril, ¿cierto? O los llamados ARNI. Bloqueo los receptores beta 1 para bajar el consumo de oxígeno, tanto beta bloqueadores. Como les decía el doctor Prieto, bloqueo directamente la aldosterona, que es un factor proinflamatorio en el corazón, y estos fármacos relativamente nuevos, que son aquellos que inhiben el cotransportador de sodio-glucosa, que también se asocian a una diuresis, ¿cierto? Porque bloqueo la glucosuria, bajo el volumen, pero a largo plazo también generan fenómenos antiinflamatorios. Entonces, estos fármacos son los que eventualmente reducen, ¿cierto?, la remodelación, ¿ya? Como tratamiento, pero los blancos tienen que ver con los síntomas de remodelación. Y en el caso de otro pilar de tratamiento que les va a comprender a usted el ejercicio, porque es importante, porque se ha visto que un porcentaje importante de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con mediadores inflamatorios altos tienen un alto porcentaje de inmovilidad. Y esos pacientes tienen un alto grado de sarcopenia, ¿cierto? El informe médica sarcopenia, que son la fuerza, la distancia de marcha. Y esos pacientes, si uno los sigue a largo plazo, con estos fenómenos metabólicos, aumento del catabolismo, ¿cierto?, de algunas proteínas que van alterando el músculo, me hace que si yo intervengo más arriba, o sea, cuando hago el diagnóstico de la sospecha de sarcopenia, puedo reducir cuando ya llego a esta etapa de disnea o cuando el evento inflamatorio, como describimos, ¿se acuerdan de la netosis? Es de bajo grado. Entonces, mientras más arriba yo actúe, por ejemplo, con rutinas de actividad física que están descritas tanto de fuerza como aeróbicas, reduzco la tasa de sarcopenia, y que es un factor importante en la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y el resto está ahí en resumen, que se las pueden leer. Les agradezco su tiempo para que no se me atrasen.